Hoy quiero hablar un tema importante Today I want to talk about a very important topic y que de alguna manera tiene una relación con esto. that somehow is actually related to this. Tal vez no lo veamos desde el momento que veamos el tema, Maybe we won't see it immediately when we first look at the topic, pero que el Señor les dé entendimiento. but may the Lord give you understanding. Estoy desarrollando una pequeña serie I'm going through a small series sobre el gobierno de la iglesia. about the government of the church. Y hoy quiero explicarles a ustedes And I want to explain to you today, a través de una larga narrativa through means of a long story, por qué somos autónomos. why we are autonomous. La última vez aprendimos acerca de John Wycliffe, o Wycliffe. Yeah, last time we talked about John Wycliffe. Él era un erudito de la Universidad de Oxford en Inglaterra al final de los 1300. He was a scholar at Oxford in England in the late 1300s. Y él cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica Romana por practicar las And indulgencias. he questioned the authority of the Catholic Church for the practice of indulgences. Fue excomulgado ¿verdad? por la Iglesia Católica, He was excommunicated by the Catholic Church, pero su legado perduró a través de la traducción Wycliffe. but his legacy lived on through means of his Wycliffe translation of the Bible. De hecho, hoy día todavía hay un ministerio que se llama Wycliffe Translators o In fact- traductores Wycliffe. In fact, even today there exists a ministry called Wycliffe Bible Translators. Para aquellos que son de México y de Guatemala, For those that are from Mexico and Guatemala, la mayoría de las traducciones que se hicieron para las regiones indígenas and the majority of the Bible translations for the indigenous areas, estoy hablando de Chiapas, Quintana Roo y todo el occidente de Guatemala. Chiapas of Guatemala, Tienen hoy día una versión en su lenguaje they have a version of the Bible in their own language, gracias a los traductores de Wycliffe. thanks to the Wycliffe translators. Todavía Wycliffe, después de 800 años, Wycliffe, even after 800 years, sigue haciendo impacto en la iglesia. he continues to have an impact on the church. Porque antes de Wycliffe, Because before Wycliffe, la única versión disponible de la Biblia era la Vulgata, the only Bible available was the Vulgate, que fue la traducción al latín por Jerónimo which was the to Latin by Jerome en el año 380 después de Cristo. in the year 380 after Christ. Que más tarde, Which later, cuando la Iglesia Católica Romana se organizó como hoy es conocida, when the Roman Catholic Church organized itself the way it exists now, la Vulgata se convirtió en la Biblia oficial adoptada, ¿verdad?, por 1000 años. the Vulgate became the official church for 1,000 years for the Catholic Church. Para aquellos que fueron católicos For those of you that were Catholic y que son tan jóvenes como yo, and that are as young as I am, posiblemente se acuerdan de la misa en latín. maybe you remember the Mass in Latin. ¿Alguno asistió a alguna misa en latín? Did ¿Alguno? anybody ever attend Mass in Latin? Ujú. Sí, que no entendían nada, pero You didn't understand anything, but ajá. La versión de la Biblia que se leía en esas misas the version of the Bible which was read in those Masses era la Vulgata. was the Vulgate. Y John Wycliffe fue el primero que tradujo la Biblia And John Wycliffe was the first to translate the a un lenguaje común como el inglés. into a common language like English. Y de hecho hoy día todavía existe la traducción Wycliffe. And in fact, today it still exists, the Wycliffe translation. También hablamos de que 68 años después de la muerte de Juan Hus, como se pronuncia en español, We also learned that, ¿cuántos años? 68 años después de que John Hus murió. 68 years after the death of John Hus,
nació Martín Lutero en Alemania. Martin Luther was born in Germany. Martín fue inscrito en una escuela de latín donde se destacó. Martin was enrolled in a Latin school where he did really well. He excelled. Fue tan buen estudiante He was such a good student. que ingresó a la Universidad de Erfurt He was so good that he enrolled into the University of Erfurt para estudiar Derecho. to study law. Y Derecho no significa recto, sino es abogacía, por It si así doesn't le llaman. mean straight, it means, law, Ya. the legal field. Él empezó, imagínense, entró a la universidad He entered university a los 13 años. when he was 13 years old. Ya ustedes pueden irse dando cuenta You can start, de su capacidad intelectual. we started noticing just how intelligent he was. Él se graduó a los 21 He graduated when he was 21 con una maestría en leyes. with a master's in law. Y eso se debe And that's due to a que las universidades alemanas the German universities. no otorgaban tales títulos a hombres menores de 21 años. They never gave those type of degrees to men under the age of 21. Así que él terminó sus estudios antes de los 21, So he finished before he was 21, pero tuvo que esperar hasta los 21 but he had to wait till he was 21 para que le confirieran su título. so that he could receive that degree. De hecho, su competencia en debates fue tan conocida In fact, his skill in debating was so good. que le llamaban el pequeño filósofo. They called him the small philosopher. Ese era su apodo. That was his nickname. Poco después de su graduación en el año 1505, Soon after his graduation in 1505, y si ustedes recuerdan, unos pocos años antes, and you remember a little bit before 1505, Colón había llegado a las Américas. Christopher Columbus had come to the Americas. Así que Colón trajo una versión del catolicismo medieval, So Columbus brought with him a medieval version of Catholicism. mucho antes de la Reformación. This is a lot long before the Reformation. Y por eso es que en Latinoamérica That's why in Latin America y en las Filipinas, and in Philippines, el tipo de catolicismo que hoy día todavía es, digamos, es practicado, the type of Catholicism that is still practiced there, es un catolicismo romano medieval. it's a Roman medieval Catholicism. Pero un poco tiempo después de la graduación de Martín Lutero, A little bit after Martin Luther's graduation en 1505, in 1505, un relámpago pegó en cerca de él, ¿verdad? O sea, cayó un relámpago cerca de él. a bolt of lightning struck the ground right real near him. Y fue tanto el susto And his shock, his fright was so much que él se hincó en ese momento that he kneeled at that moment y se comprometió a convertirse en monje. and he committed to becoming a monk. Reunió todas sus posiciones y las regaló He gave away all his possessions y entró a una vida monástica. and he entered into the monastic life. No vino de un trasfondo súper rico, He didn't come from a rich background, pero su familia tenía un poco de dinero but his family did have some money para que lo hubieran mandado a la universidad. because they were able to send him to university. Así que ya como monje And so, monk, se dedicó enteramente a practicar lo que le llaman el ascetismo, he dedicated to practice what's known as asceticism, que es una vida, digamos, dedicada completamente a la oración, which is a life dedicated completely to prayer, el ayuno, fasting, la autoflagelación. self-flagellation. Ustedes tal vez han oído la frase mea culpa, mea culpa. It's like the phrase mea culpa is a type of Eso se llama flagelación. that's called self-flagellation. También días consecutivos de vigilia nocturnas Days in a row of staying up at night praying en el frío invernal de Alemania in the super cold of Germany, y no llevaba ni siquiera algo para cubrirse, and they wouldn't use anything to cover themselves
Porque la idea del ascetismo Because the idea behind asceticism era causar el mayor dolor en el cuerpo físico is to cause as much damage as possible Para- to para- your body, para que muriera, digamos, so that you would reach, die, so it would so you could die, die to yourself, a fin de que el espíritu pudiera dedicarse enteramente a Dios. so that the spirit could be fully dedicated to God. Ese es otro tema que That's es another topic. muy largo que discutir. Which will take too long to discuss. Pero años más tarde, Well, years afterwards, él dijo que si alguien podía ganarse el cielo he said that if anyone could earn his way to heaven, siendo monje, being a monk, él sería el primero, that he would be the first, porque vivía una vida de ascetismo al 100%. because he lived a life of asceticism, which was 100%. De hecho, sus compañeros monjes His fellow monks y los obispos que supervisaban su comportamiento and the bishops which supervised their behavior, decían de él que era un monje ejemplar. they said that he was an exemplary monk. Y un monje ejemplar And an exemplary monk significaba practicar estas cosas. meant that you had to practice these type of things. Con el tiempo, As time went by, al igual que otros monjes, as other monks y de hecho diríamos al igual que toda persona que practica la religión, and like other people who practice religion, Lutero sintió que las prácticas ascéticas Luther began to think that these ascetic practices no eran suficientes para aplacar la ira de Dios. are not enough to placate God's wrath. Y a él le aterraba cada vez la idea And he was terrified all the time del castigo eterno. of the idea of eternal punishment. Hoy nos sentamos en esta congregación, Now, as we're seated here in this congregation, leemos una Biblia we read a Bible y oímos una predicación and we hear a sermon y entendemos la salvación, and we understand salvation. pero en aquellos But tiempos in those times, ni siquiera los monjes entendían lo que nosotros entendemos. not even those monks understood what we now understand. Fue durante esta prueba aterradora It was during this terrifying trial que se dio cuenta de Romanos 1:17. that Martin Luther came to understand Romans 1:17. Lo cual dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. For in it, the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. As it is written, the righteous shall live by faith. Lutero había aprendido que incluso los monjes Luther had learned that even monks merecían el castigo de Dios, deserved the punishment of God. porque los monjes nunca podrían ser lo suficientemente justos Because even a monk could never be righteous enough para merecer el perdón de Dios. to deserve God's forgiveness. Y él lo sabía. And he knew it. Y de alguna manera nosotros hoy And somehow we also today pensamos que ninguno puede ser suficientemente justo we think that none of us can be righteous enough para merecer la misericordia de Dios. to deserve God's mercy. Es más, And what's more, si nosotros fuéramos merecedores de la misericordia de Dios, if we deserved God's mercy, entonces la misericordia ya no sería misericordia, then mercy would not be mercy. porque la misericordia es dada Because mercy is given precisamente porque no calificamos para ella. precisely because we don't deserve it. Es lo que recibimos de Dios It's what we receive from a God cambio de lo que realmente merecemos. instead of what we really deserve. ¿Qué merecemos? What we do deserve is El fuego aterrador The de la terri- ira de the Dios. terrifying fire of God's wrath. Pero la misericordia de Dios en Cristo Jesús But God's mercy in Christ nos Jesus libra de la aterradora ira de Dios frees us from the terrifying wrath of que God viene en contra de
which comes against the unjust. y nosotros reconocemos que somos injustos, We recognize that we're not righteous, de que no podemos calificar, that we can't qualify, que nos quedamos cortos. that we fall short. Y si Lutero se quedó corto, And if Martin Luther fell short, dedicando toda su vida, dedicando toda su vida dedicating his whole life para agradar a Dios, to please God, y sabía que no podía calificar, and he knew that he couldn't qualify, cuanto menos nosotros. how much less us? How much less, yeah, yeah. The grammar gets tricky. Entonces, estamos de acuerdo con Lutero. And so we're in agreement with Luther. Nadie puede calificar para la misericordia y la gracia de Dios. Nobody can earn God's mercy and grace. Nadie puede llegar al nivel que Dios demanda. Nobody can reach the level that God demands. Somos objetos We are objects de la ira horrenda de of Dios God's horrifying wrath que viene contra todos los pecadores, that comes against all sinners, entre los cuales estamos nosotros. among which we are. Pero bendito sea But Dios blessed be the Lord que envió a who Jesucristo sent Jesus Christ para salvarnos, to save us, y por medio de él ahora nosotros recibimos And- misericordia. and through him we have attained No, mercy, no porque calificamos para ella, not because we deserved sino it, porque Cristo Jesús fue a la cruz del but Calvario because Jesus Christ went to the a cross of calificar Calvary por nosotros, to pay for us. y ahora somos now justificados We are justified por la fe, by faith, y solamente por la fe and only by en faith Cristo in Jesús Christ Jesus, y en nadie más. and in nobody else. Para nosotros eso For es us- sencillo de entender, For us, that's pretty simple to understand, pero no era para Lutero. but not for Luther. Mientras él pasaba por esta experiencia, While he was going through this experience, fue enviado a la universidad he was sent to the University of Wittenberg. y mientras preparaba sus conferencias sobre el libro de Romanos, And as he prepared his lectures on the book of Romans, comenzó a comprender he started to understand que la justicia de Dios that the righteousness of God es aquella is that a través de la cual through which los justos viven por el don de Dios. through which the righteous live by the gift of God. ¿Y cuál es el don de Dios? And what is the gift of God? La fe para creer en su Hijo Jesucristo. The gift of God is faith to be able to believe in Christ Jesus. Porque ni siquiera la fe Because not even faith para creer en Jesucristo to believe in Christ es producida por is nosotros, produced from us. es otorgada, It is given. es un regalo gratuito, It is a free gift. porque éramos tan incrédulos Because we were so unbelieving que no podíamos entender el plan de Dios a través de that we were Jesucristo. not able to understand God's plan through Jesus Christ. Lutero dijo Luther said, en ese momento cuando empezó a leer el libro de Romanos in that moment when he started reading the book of Romans, y el Espíritu Santo empezó a abrir sus ojos and espirituales, the Holy Spirit started opening his spiritual eyes, y de hecho los expertos creen and experts believe que este es el momento that this is the moment en el cual Lutero se convierte a Jesucristo, in which Martin Luther was converted to Jesus Christ. porque él dijo: Because he said, en ese momento me sentí como si hubiera nacido completamente de nuevo in that moment I felt again, y hubiera entrado al paraíso mismo and I would have entered into paradise itself a través de las puertas que se habían abierto de par en par. through the doors which had been opened wide. Por primera vez For the first él time, entendió he understood que la vida de ascetismo that the life of asceticism, como un monje dedicado a Dios like a monk dedicated to God, no era suficiente. was not enough. No era suficiente. It was not enough. Como no es suficiente ser solo miembro de la iglesia. Just like it's not enough just to be a member of church. Como no es suficiente meramente dar tus diezmos y ofrendas. Just like it's not necessary just to give your tithes and Aunque offerings. eso es digno. Even though those are worthy things. Pero lo único que nos puede justificar The only thing that can justify us es la sangre de Cristo is the Jesús. blood of Jesus Christ. Es el sacrificio de Jesús en la cruz del It's the Calvario. sacrifice of Jesus Christ on the cross. Cuanto él más consideraba el libro de Romanos, Even more as he began to consider
Romans, más comprendía he began to understand more and more que la iglesia no estaba definida por la sucesión apostólica. that the church wasn't defined by apostolic succession. Ustedes saben que es la sucesión apostólica. Do you know what apostolic succession is? Es el derecho que la Iglesia Católica Romana reclama. It's the right that the Catholic Church claims. Thank you. De que ellos son la única y la verdadera iglesia de Jesucristo. They claim that they're the only and true Church of Jesus Christ Porque fue San Pedro que la fundó. because it was Saint Peter who founded it. Y consecuentemente desde el apóstol Pedro, And then they say from Saint Peter, the Apostle Peter, que fue el primer papa, que fue el primer papa. he was the first. They believe Saint Peter was the first pope. Y entonces ellos dicen, And so they ellos son la verdadera iglesia they're the true church porque desde San Pedro because from Saint Peter y consecuentemente a cada papa, and consecutively each pope after him, las llaves del reino the keys of the kingdom son conferidas de uno al otro. are given from one to the next. Pero Lutero But Luther entendió understood que la iglesia de Jesucristo that the Church of Christ no depende de la sucesión apostólica, it doesn't depend on apostolic succession, sino que depende solamente de la fe del creyente. but rather it depends on the faith of the believer. Que el creyente no tiene que creer en un hombre. The believer doesn't have to believe in a man. El creyente no tiene que creer en un papa The believer doesn't put in faith in a pope o en un pastor or in a pastor o un apóstol moderno or in a modern apostle para ser salvo. to be saved. Que su salvación That viene his salvation comes directamente de directly Jesucristo from Jesus Christ a través de la Escritura. through the Scripture. Él entendió más bien He understood, furthermore, que la iglesia es el cuerpo de creyentes a quienes se les ha sido dada la fe para creer. that the church is the body of believers who has been given faith, Y que esa fe no viene de parte del Papa. and that faith doesn't come from the pope. De hecho, esa fe no viene de parte de una predicación. In fact, faith doesn't come from a sermon. La fe para ser salvos Faith, in order to be saved, viene por convicción e iniciativa del Espíritu Santo, comes through a conviction that's given through the Holy que Spirit, viene al corazón del individuo that comes to the heart of the y lo individual convierte. and converts him. Porque el que es convertido a Cristo Jesús Because whoever has been converted to Jesus Christ lo sabe. knows it. Y si hoy tú no lo sabes, And if right now you don't know that, quizás es posible maybe it's possible, que realmente no eres salvo. maybe that you're not saved. Y eso no es fácil decirlo en una iglesia donde se predica la Biblia. And that is not easy to say in a church where the Bible is preached. Por eso Pablo dice que debemos asegurarnos. That's why did you say Peter? Paul says that we must make sure tenemos que asegurar de que that somos salvos en Cristo Jesús. we're saved in Jesus Christ. La salvación no viene por los sacramentos, Faith, salvation doesn't come through the sacraments, sino por la fe but through faith en Cristo Jesús. in Jesus Christ. La fe ya no se compone de estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Faith no longer depends on the teachings of the Roman Catholic Church. La fe más bien depende Instead, faith depends de confiar en las promesas de Dios in believing the promises of God y en los méritos de Jesucristo solamente, and on the merits of Jesus Christ only, no en la estructura de la iglesia. not in the structure of the church. Tú no eres salvo porque vienes a Manantial de Amor. You're not saved because you come to Wellspring Church. Manantial de Amor no es tu salvador. Wellspring Church is not your savior. Enrique Santis tampoco es tu salvador. Neither is Enrique Santis. Es Jesucristo. Your savior is El Jesus Hijo de Christ, Dios. the Son of God. Él fue a la cruz del Calvario por ti y He por went mí. to the cross of Calvary for you and for me.
Y por eso existimos como iglesia. And that's why we exist as a church. Fue en el día de Todos los Santos de 1517 It was on All Saints Day, 1517, cuando Lutero se opuso públicamente a la venta de indulgencias, when Luther publicly opposed the selling of indulgences. las cuales eran cartas escritas por la Iglesia Católica Romana These indulgences were letters written by the Roman Catholic Church y compradas por los feligreses and which were bought by pilgrims para salvarse so that they could be saved del infierno from hell, o para que un familiar muerto also that a relative who had died fuera sacado del purgatorio could be taken out of y purgatory trasladado al paraíso. and then taken to paradise. Esas eran las indulgencias. That's what an indulgence was. Y mientras más dinero pagaban por las The indulgencias, more money you paid for an indulgence, más tiempo podían pasar en la eternidad. it meant that you could spend more time in eternity. Lutero se hartó del engaño Luther was sick of this deception. y un día And que one day- uno de los sacerdotes que daba la misa One day, one of the priests that was given the mass, dijo, he said, una vez que tu moneda suena como campana al caer dentro del cofre, when the moment that the coin rings inside the coffer, un alma del purgatorio vuela al cielo. a soul leaves purgatory and goes into heaven. Hoy nos reímos de eso, Today we laugh at something like that. pero si estuviéramos viviendo en 1517, But if we were living in 1517, posiblemente estaríamos en misa we would probably be inside the mass, poniendo nuestras moneditas putting our little coins para que todos nuestros familiares pudieran ser trasladados al so cielo. that all our relatives could leave purgatory and go to paradise. Qué engaño. What deception. En respuesta, In response, Lutero convocó a debatir las 95 tesis que él había escrito, he called for a debate over the 95 theses which he had written, pero no fue efectivo. but it didn't work. Así que poco tiempo después, So a little while later, él clavó las 95 tesis he nailed the 95 theses en la puerta de la iglesia donde él presidía en Alemania. on the door of the church in which he presided, Y para sorpresa de Lutero, and to his surprise, el enfoque no se centró en las indulgencias, the focus didn't center on the indulgences. sino en la autoridad de la Iglesia Católica Romana. People paid more attention on the issues of the authority of the Catholic Church. Lutero había llamado a creer que un simple laico Luther had come to believe that a simple layman, armado con la escritura, that a regular person in church with the scriptures era superior al Papa. was superior to the Pope. Eso era una idea radical en That was aquellos tiempos. a radical idea back then. Entonces Lutero se concentró en tres cosas. So Luther focused on three things. Y quiero, por favor, que abramos nuestra Biblia en 1 Pedro 2:9. And if you could open your Bibles to 1 Peter 2:9. Lo primero en lo cual Lutero se concentró The first thing that Luther focused on fue en el sacerdocio del creyente. was in the priesthood of all believers. 1 Pedro 2:9 dice, 1 Peter 2:9 says, pero ustedes son linaje escogido, but you are a chosen race, real sacerdocio, a royal priesthood, nación santa, a holy nation, pedido para posesión de Dios, dice esta versión, a people for his own possession, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó that you may proclaim the excellencies of him who called you de las tinieblas a su luz admirable. out of darkness into his marvelous light. Pedro dice Peter says que nosotros that we somos linaje escogido. are a chosen race. Palabra linaje That word race es genos is en henos griego, in the Greek, de donde se saca la palabra tanto de genes, where we get the word genes,
pero también de generación. but also generation. Somos el linaje escogido de Dios. We are the race or the lineage of Somos God. la generación escogida de Dios. We are the generation chosen by God. Somos el gene escogido We por Dios are the gene chosen by God, para ser sacerdotes en la iglesia. so that we may be priests in His church. O sea que en la iglesia verdadera de Jesucristo, That is, in God's true church, cada uno everyone, de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús every single person that's put their faith in Jesus Christ es un sacerdote. is a priest. ¿Dónde están los sacerdotes de Where are Manantial de all the Amor? priests in MMDA? ¿Dónde están los sacerdotes de Manantial de Where are Amor? the priests at Wellspring Church? Estamos aquí, Are ¿verdad? we right here, right? Algunos creo que están todavía en la escuela porque Some people are still in school eh, because ¿verdad? No están muy seguros si son sacerdotes. maybe they're not sure if they're a priest. Pero la Biblia es clara But the Bible is clear. y también dice que It also says somos real that sacerdocio. we are a royal priesthood. O sea, literalmente significa Literally, it means en el orden de los sacerdotes. we are part of the order of priests. O sea, somos una generación en el orden de los sacerdotes. We are a generation in the lineage or the order of the priests. O sea, That is, que la iglesia, that the church, si necesita un sacerdote, if it needs a priest, ahí lo tienes a la par. you have him sitting right next to you. ¿Sí? Yeah. ¿Quieres confesión? Do you want a confession? Ahí tienes un sacerdote a la par tuya. You have a priest sitting right next to you. ¿Quieres que alguien te lleve a los pies de Cristo Jesús? You want someone to take you to Jesus Christ? Ahí tienes un sacerdote a You la have par a tuya. priest right next to you. Tú no necesitas al Papa, You don't need the Pope. no necesitas al pastor. You don't need the pastor. Lo único que necesitas The only thing you need es a un sacerdote de Dios is a priest of God para que ore por ti, that could pray for you, para que te ministre. that could minister to you. Y este pasaje sigue diciendo And this passage continues saying que que pertenecemos a la iglesia. that we belong to the church. Pero fíjense, But notice, pertenecemos a la iglesia, we belong in the church, pero somos posesión de Dios. but we are God's possession. La iglesia no es nuestra dueña, The church isn't our owner. es Dios nuestro God dueño. is our owner. Le pertenecemos a Dios. We belong to God. Ahora, cierto es que pertenecemos a la iglesia en el sentido de función y membresía, Yes, it's true we belong to the church in terms of the function and membership, pero somos posesión de Dios. but we are ultimately God's possession. Y por esa razón And for that reason, es que hoy día is that today, miles y millones de cristianos, millones y millones millones cristianos. millions mundo throughout the whole world, se reúnen para adorar al Señor. they get together to praise God. Y todo aquel que ha recibido a Cristo And Jesús every single one that has received Jesus Christ es nuestro hermano en Cristo is our Jesús. brother or sister in Jesus Christ. El día que tú viajes a tu país, The day that you go to your country, puedes ir a una iglesia You donde can- se predica la palabra. you can go to any church where they preach the word of God. Toda esa gente que está en esa All iglesia that people that are in that son church tus hermanos y hermanas are en your Cristo brothers and Jesús. sisters in Christ, Porque pertenecemos. because we are the God's possession. Hace Years back, tuve el privilegio de trabajar con una iglesia coreana I had the privilege of working with a Korean y church, mi esposa y yo íbamos a sus servicios. and my wife and I would go to their services. No entendíamos ni papa, We didn't understand no anything. entendíamos nada. We didn't understand anything. Pero cuando llegamos a adorar a la iglesia coreana, But when we would go there to praise in that Korean sabíamos church, que Cristo Jesús era su Dios we y su knew Señor. that Jesus Christ was their Lord, Y podíamos decir and we amén. could say amen. Porque podíamos recibir el testimonio del Espíritu We Santo could receive the testimony of the Holy de Spirit que eran nuestros hermanos en that Cristo. they were our brothers and sisters in Christ. Y por eso es que Apocalipsis 1:6 dice, That's what Revelation 1:6 says. dice que
que él dice, hizo de nosotros un reino And he de made- sacerdotes. He made us a kingdom, priests, Dice, su priests to his God and Father. a él sea toda la gloria y el dominio por los siglos To de los him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amén. Somos hermanos nosotros, We are brothers. sacerdotes para Dios. We are brothers and sisters. We are a priesthood unto Le God. pertenecemos a él. We belong to him. Lo segundo que en lo que Lutero se enfocó The second thing that Luther focused on fue en las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. was the ordinances of baptism and the Lord's Supper. Como ustedes saben, Like you know, la Iglesia Católica Romana the Roman Catholic Church tiene 7 sacramentos. has 7 sacraments: ¿Sí? El bautismo, baptism, confirmación, confirmation, la Eucaristía, the Eucharist, la reconciliación, reconciliation, la unción de los enfermos, anointing of the sick, el matrimonio marriage, y el orden sagrado. and holy orders. Pero mientras Lutero buscaba las escrituras, But as Luther searched the scriptures, se dio cuenta que He de los noticed 7 sacramentos católicos, that of those 7 Catholic sacraments, solo 2 fueron ordenados por Jesús: only 2 were ordained by Christ: el bautismo y la Santa Cena. baptism and the Lord's Supper. Y hoy día And today, practicamos esas 2 we ordenanzas still practice those 2 ordinances porque son las que Jesús nos mandó a because those are practicar. the ones that Christ commanded us to practice. Ahora, ¿significa entonces que nadie se debe casar? Does that mean that That no one, that nobody should does that mean that nobody should get married? yeah. No, para No. eso hay otros reglamentos. For that, there's other regulation. Ya. Evitamos vivir en adulterio, We avoid living in adultery. por eso nos casamos. That's why we get married. Pero las ordenanzas son diferentes, But the ordinances are different from porque that son ejercicios because there are practices. como parte del culto de la They're iglesia. part of the worship or the liturgy, Es decir, of the el church. bautismo y la Santa Cena. baptism, and the Lord's Supper. Lord's Supper. Hoy, más de 500 años después de la proclamación de Lutero, Now, more than 500 years after the proclamation of Luther, todas las iglesias all the churches reformadas, which are Reformed, evangélicas Evangelical, y arminianas, and Arminian, esas son las 3 categorías, lo que le llaman categorías por las 3 categorías de iglesias. that's the Reformed, Evangelical, and Arminian, the 3 categories of churches. Las cuales, de nuevo, sería demasiado tiempo para It would explicarles. take too long to explain all those details. Noten que no dije armenianas, I didn't say, armenias, okay, Armenian, ya, Arminian, sino que arminianas. Arminian. Porque es esa, digamos, la iglesia reformada, la evangélica y la arminiana, The Reformed, the Evangelical, and the Arminian cada churches, una de ellas tiene una inclinación que interpreta ciertas cosas de la Biblia they de have manera slight diferente. differences in the way they interpret the scriptures. ¿Ok? Pero todas esas iglesias, But all of those churches, nosotros somos una iglesia reformada, we're a Reformed church. practicamos solamente dos ordenanzas: We only practice 2 ordinances: el bautismo y la Santa Cena. baptism and the Lord's Supper. Lo tercero que en lo que Lutero se enfocó The third thing that Luther focused on, fue en la libertad de la ley para amar al prójimo. and the freedom from the law in order to love your neighbor. Ahora, esto no es solamente la ley mosaica, This is not just the Mosaic law, la ley de Moisés, the law of Moses, sino también la ley de la iglesia. but also the law of the church. Debe tener sus reglamentos, Every church has to have its rules, pero no nos debe dictar but it doesn't dictate. cómo vivir para Cristo. It doesn't dictate exactly how we live for Jesus Christ. Por eso es que, a ver, voy a decir algo acá que me voy a arriesgar a decir algo. A I'm going to ver, say something that's going to be a little risky for me. ya mi esposa está un poquito nerviosa por eso. My wife's a little No? nervous over there. Cómo vienes vestido a la iglesia no es importante. How you come dressed to church is not important. Yo me pongo corbata I wear a tie por
por amor a ustedes, as love towards you. no porque esta corbata me haga más santo. Not because this tie makes me more holy. Lo hago para que nadie, I do it so that no one, para que yo no, mi vestuario no sea piedra de tropiezo para ustedes. so that my dress, the way I dress, isn't a stumbling block for anybody. Sin embargo, However, mi hijo que se pasa todo el culto allá encerrado, my son, who's locked up back there all during the whole service, viene en shorts. comes in shorts. Yo que estoy parado acá predicando la Biblia, In my case, who I'm up here preaching the Bible, no soy más santo porque estoy predicando I'm not more holy because I'm preaching que mi hijo que está en shorts allá my grabando son, el than my sermón. son who's wearing shorts back there recording the service. Los dos hemos recibido la misma salvación Both of us have received the same salvation por el mismo Salvador. through the same Savior. Y la iglesia no debe poner And the énfasis church shouldn't put an emphasis en vestuarios. in the way we dress. Denle un aplauso al Señor si realmente lo cree. Give a clap Si to no, the pues Lord mejor if you no really lo believe haga. this. If you don't believe it, it's fine. Y por esa razón For that reason, debemos tener mucho cuidado we have to be very careful cuando vemos al amigo o a la amiga when we see a friend o al hermano o a la or hermana a brother or sister cómo se viste. and worry about how they're dressed. Debemos tener mucha sabiduría We have to have a lot of wisdom en qué le dictamos a esa persona. in what we say towards that person. Sé que I know that hay formas de vestirse que no son muy there's ways of dressing that aren't very adecuadas, that aren't appropriate. ¿ok? All right? Pero But- a nosotros la iglesia But us as a church, no se nos manda a hacer el 11º mandamiento. we haven't been given an 11th commandment Te vestirás así. that you have to dress a certain way. No hay tal mandamiento. There is no commandment like that. Lo que Dios busca primero ante todo What God is most interested in es convertir el corazón. is in converting the Y cuando heart. una persona es convertida en el corazón, Because when a person is converted in their heart, todo lo exterior va a cambiar. everything on the exterior, that changes Pero later. eso viene después. That comes later. Lo primero es revestir el The corazón. first thing is to a remaking of the heart. Y entonces, And so, por esa razón for that reason, es que debemos ser libres de la ley, we have to be free from that kind of law, incluyendo las leyes de la iglesia, including the law of the church, para amar a nuestro prójimo. in order so that we can love our neighbor. Me voy a arriesgar a decir otra cosa. I'm going to risk saying another thing. I don't know what he's going to say. No sé qué va a decir. Si tú vienes en el freeway If you're coming on the freeway y vienes a las 9 de la mañana a la hora del servicio, you're coming at 9 o'clock at the time of the service, pero encuentras una señora but you see a lady al lado del freeway on the side of the freeway cambiando una llanta rota, changing her tire. I'm trying to say, how do you say a broken tire? What is it? Flat tire. flat tire, Thank you for getting English. y así como en cámara lenta, And they're in walking slowly, driving driving in slow motion, driving in slow motion. or at least feeling it like that. Okay, it's feeling like that. Así se siente. Y entonces miras tu reloj And you look at your clock. Watch. y te das cuenta que si sigues vas a llegar al culto a tiempo, If you keep going, you'll get to church on time. pero que si te detienes But if you stop para ayudar a la señora a cambiar su neumático, to help the lady fix her flat tire, vas a estar tarde al culto. you'll be late to church. Y Cristo te dice, And Jesus tells you, detente en el freeway, stop on the freeway. ayuda a la señora, Help the lady, aunque estés tarde al culto. even if you're late to church. Ahora, eso no es excusa That's not an excuse para estar to tarde. be late to church.
Pero debemos estar libres But we have to be free de las encumbranzas que a veces como hombres nos ponemos unos a from otros. those burdens that we sometimes place on ourselves as Como, humans. como cortarte el pelo, Like how you should cut your hair, qué ropa vestir, what clothes to wear, a quién invitar a tu casa, who to invite into your house, cosas como esas. things like that. No es bueno tener leyes en la iglesia. It's en not ese good to have sentido. that type of laws in the church. Lo tercero The third thing, en lo que se enfocó fue en eso. the third thing that Luther focused on was that. En 1521 Lutero fue convocado a un juicio In 1521, he was called to a judgment. y en el que se le mandó retractarse de sus comentarios. And at this trial, he was demanded to retract his statements. Y él dijo, And he said, a menos que pueda ser instruido unless you can show me, y convencido con evidencia de las sagradas if escrituras I can be shown and convinced from the Holy Scriptures, y con motivos de razonamientos abiertos, claros y distintos, or with open, clear, and distinct grounds of reasoning, no puedo then I cannot y no me retractaré, and will not recant, porque no es ni seguro because it is neither safe ni sabio actuar contra la conciencia. nor wise to act against conscience. Y él terminó diciendo una cita muy famosa. And he finished by saying his famous quote, Aquí estoy, "Here I stand, no puedo hacer otra cosa. I can do no other. Que Dios me ayude. God help me." Amén. Amen. Días después de ser condenado como hereje Days after being condemned as a heretic y enfrentando la misma muerte que había recibido Juan Hus, and facing the same death penalty that John Huss confronted, sus amigos lo escondieron por 9 meses. his friends hid him for 9 months, Tiempo suficiente para traducir el Nuevo Testamento al alemán. which was enough time for him to translate the New Testament into German. Hoy día todavía los alemanes usan la traducción de Today, Lutero. the Germans still use Luther's translation. Eventualmente, Eventually, este monje this monk, se casó con una ex monja he married an ex-nun llamada Catarina Bombora who was named Catherine von Bora. y tuvieron 6 hijos. They had 6 kids. Y Catarina fue muy responsable And Catalina was very responsible de muchas de las cosas que Lutero consiguió. of many of the things that Luther accomplished. Lutero nunca renunció a la Iglesia Católica Luther never renounced the Catholic Church, a pesar de que fue expulsado. even though they expelled him. Se vio a sí mismo como un reformador, He saw himself as a reformer, no como un separatista, not as a separatist, como los like anabatistas the Anabaptists y los and husitas. the Hussites. Y los husitas me refiero a los que vinieron de Jan Hus. And the Hussites came from John Huss. Una de las mayores sorpresas para Lutero One of the greatest shocks for Luther fue saber was learning that algo muy importante. something very important. Él aprendió He learned que había otras iglesias organizadas alrededor del mundo, that there were other churches organized around the world más allá de la Iglesia Católica Romana. besides the Roman Catholic Church. El mundo de él era la Iglesia Católica Romana It was the Roman Catholic Church. y nunca Never. se había enterado He had never even noticed de que había otras iglesias organizadas there were other churches organized desde el tiempo de Jesucristo since the time of Christ que no eran romanas. that weren't Roman. Si bien era de conocimiento común que la Iglesia Ortodoxa Oriental existía desde el tiempo de la Iglesia Católica, While it was common knowledge that the Eastern Orthodox Church existed, ustedes saben, la Iglesia rusa you know, like the Russian Church, viene de la Iglesia Ortodoxa. the Orthodox Church. Sin embargo, la Iglesia, digamos, católica The Catholic Church, no aceptaba que la Iglesia romana they didn't accept that the Roman Church, hubiese sido establecida por los apóstoles. they didn't say that it was established by the apostles. De hecho, quiero recordarles que Agustín, el famoso Agustín, In fact, I want to remind you that Augustine, the famous Augustine, para aquellos que han estudiado un poquito, for those that have studied a little bit of church history, era africano. he was African. Uno de nuestros primeros expertos en la Biblia One of the first experts in the Bible, que la Iglesia reformada y evangélica usa. the church that a teacher that the Reformed and Evangelical Church uses, Se llama Agustín his name is y Augustine, era africano. and he was African. De esa iglesia, venía de la iglesia africana. He came from the African church.
La iglesia africana giraba alrededor de Etiopía, The African church was around the area of Ethiopia, la cual había existido durante mucho tiempo junto a la iglesia copta. which had existed for a long time along the Coptic. La iglesia copta es la iglesia cristiana del norte de África. The Coptic church is the Christian church in the north of Africa. Y también la iglesia de nuevo de Etiopía había existido junto a la iglesia de Armenia. And that the Ethiopian church had existed for a long time alongside the Armenian church. Por eso es que los armenios son cristianos. That's why so many Armenian people are Christian. Ahora, digo cristianos, no evangélicos, I said Christian, not evangelical, pero son but cristianos. they're Christian. Estas iglesias organizadas These churches that were organized estaban lo suficientemente lejos de Roma were far enough from Rome que sus cultos eran más autóctonos, that their services were more indígenas. indigenous. So, tenían un sabor de la cultura en la cual se encontraban It had the flavor of the culture that they were born in. y existían desde el tiempo de Jesucristo. They had been around since the time of Christ. Hoy día, si ustedes van a Etiopía, Today, if you go to Ethiopia, van a encontrar iglesias desde el año 300 you'll find churches that go as far back as the year 300 que no son católicas romanas. that are not Roman Catholic. Ajá. Y de alguna manera, And in some way, eso derrota la idea that demolishes the idea de que la iglesia católica romana es la única iglesia. that the Roman Catholic Church is the only church. Porque juntamente con la iglesia católica romana, Because alongside the Roman Catholic ya Church, existía la iglesia africana you had the African de Church Etiopía out of Ethiopia también la Armenia. and the Armenian Church. Las iglesias, en las iglesias etíopes, In the Ethiopian churches, los sacerdotes se casan. De hecho, hoy se casan. the priests in the Ethiopian church marry, and even up to this day they marry. Igual que el copto y el armenio. Just like the Coptics and the Armenians. Las iglesias etíopes adoraban de manera muy similar a cómo lo hacen las iglesias cristianas hoy día. The way the Ethiopian churches worship is very similar to the way modern churches worship today. Parecido a nosotros. Very similar to the way we worship. De hecho, los sacerdotes etíopes predicaban la salvación a través de Cristo, In fact, the Ethiopian churches they taught the salvation through Jesus Christ, no a través de los sacramentos. not through the sacraments. Y para Lutero, And for Luther, la iglesia etíope tenía una fidelidad al cristianismo mejor que la iglesia católica and romana. Luther thought that the Church of Ethiopia had more fidelity to Christianity than the Roman Catholic Church. Y ustedes saben que You know Etiopía en sí Ethiopia, in and of itself, ha tenido una relación muy larga con Jerusalén. has had a long relationship with En Jerusalem. Primera Reyes 10, 1 al In 3, 1 Kings, This- what was that? 1 First Kings Kings- 10, 1 through 3. 10, 1 to 10, 3. 1 Kings 10, 1 through 3. Dice que la reina de ellos vino a conocer a Salomón cuando escuchó su gran sabiduría. That the queen of the Ethiopians came to meet King Solomon when she heard of his great wisdom. También en Jeremías 38 And also in Jeremiah 38, aprendemos que fue un etíope eunuco that it was an Ethiopian eunuch quien salvó la vida del profeta Jeremías, that saved the prophet from. que había sido puesto en un pozo. He's the one that saved the prophet Jeremiah, who had been thrown down into a pit. También sabemos que el evangelio fue llevado a Etiopía You know that the gospel was taken to Ethiopia cuando el eunuco fue convertido y bautizado when that eunuch was converted, por el evangelista Felipe when he was converted through the preaching of Philip en Hechos 8. in Acts chapter O 8. sea, si había un país donde el cristianismo existía, So if there's any country where the gospel exists, era Etiopía. it's Ethiopia. O sea, es una iglesia de muchísimos años. The Ethiopian church goes way back. Por lo tanto, Lutero sintió And thus, Luther felt que la iglesia de Europa that the church in Europe, necesitaba ser reformada the church in Europe needed to be de reformed acuerdo con la iglesia de Etiopía, and to follow more along the lines of the Ethiopian porque church. esta era Because this fiel church- a las escrituras Because the Ethiopian church was more faithful to the y scriptures no a las leyes de los hombres. and not to the laws of man. En conclusión, hermanos, In conclusion, el legado de Lutero the legacy of ha Martin impactado Luther a generaciones cristianas. has impacted many generations of Christians. Y algunos dirán, pero And some people may say, ¿por qué tanto acerca de él? well, why are we talking so much about him? Porque posiblemente sin Lutero Because it's possible that without Luther, estaríamos esta mañana we would probably be this morning sentados en una mesa en una misa de latín. we would probably be in a
mass spoken in Latin sin entender nada. without understanding a single thing. Ujú. Luther No solamente fue un reformador, was not only a reformer, sino también un compositor de lindos cantos. he was also a composer of many beautiful songs. Tal vez ustedes han oído Maybe you've el heard himno, the hymn, Castillo fuerte es nuestro "A Dios. Strong Fortress is Our God." Castillo fuerte es nuestro Dios. I'm not going to sing fast. I can't. Defensa y buen escudo. Para aquellos que han estado en una iglesia bautista por muchos años, es el himno número 26 del himnario. That's, Y a los hymn 26. presbiterianos el himno 101. Hymn 26 in the Baptist hymnal. And Lo siento por los pentecostales porque son más coritos, ¿verdad? yeah, I'm sorry for Pentecostals. Pero todos, hermanos, vengamos de un trasfondo pentecostal, A lot of us come from a Pentecostal background, un trasfondo bautista, presbiteriano, metodista. or a Baptist or Presbyterian or Methodist background. Le damos gracias a We Dios give thanks to God por aquellos que nunca conocimos, for those that we never knew, pero que de alguna manera nos impactan hoy día. but that in a powerful way they impact us today. Tal vez, mira, algo que podemos aprender de Lutero Something that we can learn from Luther, es que en medio de la inestabilidad y la persecución that in the middle of all the instability and persecution, se tomó de la mano. he held on to. Se tomó de la mano. Y mi pregunta es, ¿estás tú tomado de la mano? He held on to God's hand and didn't let go. Lutero decía con frecuencia que se sentía tan solo He would often say that he felt so alone que necesitaba buscar la presencia de Dios that en oración. he had to look for God's presence in prayer. También la frase esa muy famosa, And then also that very famous phrase, él decía, he used to say, estoy tan ocupado "I'm so busy que necesito. that I need to pray." Podemos aprender mucho We can learn a lot de aquellos que nos precedieron, from those that came before us, no solamente de aquellos de hace muchos años, not only those from many years ago, pero de aquellas personas que también se han dedicado al Señor. to those who have dedicated their lives to Yo God. recuerdo mucho a mi madre, I remember a lot my mother, porque realmente fue una mujer muy devota al Señor, because she was a woman that was very devoted to God, de oración y de ayuno. in prayer and fasting. Y quiera Dios, hermanos, And with God's help, que podamos seguir adelante como iglesia. that we can continue as a church. Y dije todo esto And I said all this solo para explicar only to explain por qué razón somos autónomos. why we are autonomous. Que nadie viene a dictarnos, Nobody comes to dictate to us. que los hermanos pueden reunirse y reunir el dinero That the brothers and sisters can get together or bring together some money y venir a hacer este proyecto. to do a project like this. ¿Sí? That's the church. Que hoy en la tarde puedes agarrar una bolsa That today you can get a bag para ir a ayudar a una persona necesitada. and you can go take something to somebody that's in need. Que si te enteras de alguien que está en necesidad, puedes orar por ellos. Or if you find about somebody that has a need, you can pray for them. Tenemos un grado de autonomía, We have a level of autonomy tanto como en la iglesia, in the church, pero como individuos not just as a church, but also as individuals, fuera de estas cuatro paredes. apart from these four walls. La próxima ocasión, Next time, con la ayuda de Dios, with God willing, voy a hablar un poquito también sobre por qué tenemos we're diáconos, going to talk about why we have deacons, por qué tenemos una junta de oficiales. why we have a board of directors. Esas son cosas muy importantes. These are very important things. Y no es una predicación que nos mueva y nos impulse, And maybe it's not a sermon that's going to move us emotionally, pero creo que nos clarifica por qué razón nos reunimos. but it clarifies for us why we gather.